Bueno, entremos de lleno en esto. El capítulo 52 de Jeremías no es solo un texto antiguo que quedó ahí empolvado. Para nada. Es una crónica súper detallada de un colapso geopolítico total, un exilio trágico y, al final, la supervivencia casi imposible de todo un reino. A través de este análisis vamos a ver una verdadera clase magistral de cómo caen los imperios. Vamos a desglosar paso a paso cómo una serie de decisiones realmente desastrosas llevaron a la destrucción de una civilización, fijándonos en los datos exactos que los cronistas de la época nos dejaron. Para que tengan una idea clara de hacia dónde vamos, este es nuestro recorrido de hoy. Empezaremos con la rebelión del rey Sedequías, pasaremos por la dramática caída de Jerusalén, luego la fase de destrucción y saqueo, la terrible deportación y cautiverio, hasta llegar a un giro inesperado, la liberación de Joaquín. Básicamente es un viaje desde la devastación absoluta hasta un pequeño pero poderoso destello de esperanza. Así que arranquemos con la primera fase. Número 1. La rebelión del rey Sedequías, el principio del fin. A ver, pongámonos en contexto. Todo recae sobre Sedequías. Hijo de Hamutal, asumió el trono a la edad de 21 años. 21 años, y su reinado duró 11. El texto histórico no se anda con rodeos. Dice claramente que sus acciones fueron malas, siguiendo el mismo patrón de sus predecesores. Pero lo verdaderamente impactante aquí, el error de cálculo monumental, es que este joven rey toma la decisión geopolítica de rebelarse contra la superpotencia absoluta de su tiempo, el rey de Babilonia. O sea, un movimiento suicida que fue literalmente la chispa que encendió la catástrofe. Y claro, esa decisión no iba a quedar sin respuesta. Pasamos al número 2, la caída de Jerusalén. Fíjense en las fechas porque el nivel de precisión de este documento es, la verdad, escalofriante. El ejército de Nabucodonosor no llegó a atacar y ya. Nada de ataques rápidos. En el año 9, en el 10º mes, instalan un asedio asfixiante y construyen baluartes alrededor de toda la ciudad. Fue una agonía lenta. Para el año 11, en el 4º mes, el hambre era tan, pero tan extrema, que simplemente ya no quedaba pan para el pueblo. Fue un castigo prolongado, meticulosamente calculado hasta que la ciudad simplemente se quebró. Imagínense las horas finales de ese asedio. Un caos total. La gente muriendo de hambre y, de repente, logran abrir una brecha en el muro de Jerusalén. Bajo la oscuridad de la noche y con una desesperación absoluta, los hombres de guerra huyen despavoridos por la puerta cerca del jardín del rey, en dirección al Arabá. El ejército abandona por completo a su propio rey. Y en esa huida frenética, Sedequías es perseguido implacablemente y finalmente capturado en los llanos de Jericó. Con el rey capturado, el destino de la capital ya estaba sellado. Entramos al punto 3, la destrucción y el saqueo sistemático. Aquí es donde entra en escena un personaje clave, Nabuzaradán, el capitán de la Guardia Babilónica. Y escuchen esto, él no entró simplemente a romper cosas a lo loco. No, el tipo ejecutó una extracción meticulosa, casi como un contador haciendo un inventario de liquidación. Se llevaron absolutamente todo el bronce del templo sagrado, calderos, palas, tazones, hasta las cucharas. Y ni hablar del oro y la plata, incensarios, candeleros, todo retirado con una precisión metódica. Se llevaron una riqueza incalculable. Quemaron los edificios, derribaron los muros, ¿y a quiénes dejaron atrás? Solo a los ciudadanos más pobres, para que trabajaran como viñadores y labradores. Para que dimensionemos un poco la magnitud de esta pérdida histórica, pensemos en las famosas columnas de bronce. Estamos hablando de estructuras impresionantes, 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. Eran de un espesor de 4 dedos, completamente huecas por dentro, y tenían estos capiteles detalladísimos, con 96 granadas por hilera. Imagínense la logística que implicó construir y transportar estas maravillas en la época del rey Salomón. Y de repente verlas destrozadas a mazazos y reducidas a simple metal de fundición por los invasores es realmente un golpe devastador. Y si la pérdida material duele, pasemos al cuarto punto, porque el costo humano de la deportación y el cautiverio fue muchísimo más sombrío. El rey de Babilonia armó su tribunal en Ribla y ahí dictó una sentencia implacable. Se trató de una decapitación literal y figurativa de todo el liderazgo de Judá.
Ejecutaron al sacerdote principal, a los consejeros más cercanos del rey, al secretario del ejército y a decenas de líderes y ciudadanos. A todos los masacraron. ¿Y qué pasó con el joven Sedequías? Lo obligaron a ver cómo degollaban a sus propios hijos. Esa fue la última imagen que vio antes de que le sacaran los ojos. Lo ataron con pesadas cadenas y lo condenaron a morir en una prisión en Babilonia. Y luego, el texto nos deja con esta frase. Así Judá fue transportada de su tierra. Hagamos una pausa ahí. Es una sola línea, pero condensa una de las tragedias más masivas de la antigüedad. Es el fin absoluto de un reino en el lugar donde nació, el inicio formal de un exilio oscurísimo. Y luego está este número exacto, 4.600 personas. No es una estimación, no es más o menos 5.000. Es una suma súper meticulosa de deportaciones en diferentes momentos. Fueron 3.023 en el 7º año, 832 en el 18º y 745 más en el año 23. Representa una población entera arrancada de raíz, a la fuerza, para ir a servir a un imperio extraño a cientos de kilómetros de su casa. Pero espérense, porque aquí la historia da un giro. Llegamos al quinto y último punto: la liberación de Joaquín. Esto es un contraste brutal. Por un lado, tenemos a Sedequías, que se rebela, queda ciego y muere encerrado. Pero, por otro lado, la narrativa da un salto de casi 4 décadas hacia el futuro. En el año 37 del cautiverio de otro rey judío, Joaquín, en el día 25 del 12º mes, ocurre algo impensable. Joaquín es sacado de la cárcel. Llega un nuevo rey a Babilonia, llamado Evil-Merodach, y en su primer año de gobierno hace algo rarísimo en la antigüedad: muestra compasión. Lidera a Joaquín, le habla amigablemente y eleva su trono por encima del de otros reyes cautivos. Le quita la ropa de prisionero y a partir de ese momento lo invita a sentarse a comer en su propia mesa real todos los días por el resto de su vida. O sea, de ser un preso olvidado en el calabozo, pasa a ser un invitado de honor sostenido por el imperio. Y esto nos deja mucho en qué pensar. Un imperio gigantesco que arrasó ciudades enteras y deportó a miles de familias termina su registro histórico oficial con un acto de gracia en una cena. La historia de una nación destrozada no termina en los muros caídos de Jerusalén, sino en la sorprendente preservación de su líder en el exilio, lo cual nos deja con una pregunta gigante para llevarnos hoy. ¿Cómo es que una simple invitación a cenar en la mesa del enemigo termina redefiniendo por completo la resiliencia y la esperanza de una civilización entera?